Antes de empezar con el episodio de hoy, quería preguntarte algo. ¿Te gustaría que tu mente te ayudara a competir mejor? ¿Quieres empezar a entrenar tu mente como lo hacen los deportistas profesionales? ¿Crees que con una mente más fuerte tu rendimiento deportivo sería mucho mayor? Pues déjame que te hable sobre el nuevo programa de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport. Un programa online de 6 semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en tan solo 6 semanas. Entra ya en mindfulsport.es/camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Cuando hablo con un entrenador y me pide que trabaje con su equipo o con un deportista que lleva, o cuando hablo con un padre o una madre y me piden que empiece a entrenar mentalmente a su hijo o a su hija, o incluso cuando hablo con el propio deportista que se ha dado cuenta que necesita ayuda para mejorar ciertos aspectos o que simplemente quiere mejorar su rendimiento mental, me llenan de datos deportivos olvidándose de que hay algo antes de ello, algo que te voy a explicar en este programa, algo mucho más importante. Me hablan de falta de concentración, me hablan de bajo grado de esfuerzo, me hablan de nervios antes de competir, en fin, ¿qué te voy a contar? Seguro que todo esto a ti también te suena. Sin embargo, creo que debes empezar por otro lado. Creo que se debe empezar de una manera diferente el trabajo. ¿Quieres saber por dónde empiezo casi siempre el trabajo con mis deportistas? Pues quédate en el podcast porque hoy lo vas a conocer. ¡Empezamos! Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 32 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Ya sabes que en este podcast hablamos de rendimiento mental del deportista, de psicología deportiva, de coaching deportivo. Si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y cada programa te traigo temas relacionados con el mundo de la psicología en el deporte, lo que necesitas saber para entender mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y cómo puedes hacer para controlarlo. Hoy vas a aprender cómo enfocar aquello que quieres cambiar, aquello que quieres mejorar, todos los aspectos del entrenamiento mental, del rendimiento mental deportivo, cómo lo puedes enfocar. Bueno, vas a aprender al menos cómo lo hago yo. Y si me preguntas, ¿pero de qué me va a servir a mí esto? Si yo no soy entrenador mental, yo no soy coach mental. Bueno, para lo que te va a servir es para ayudar a esas personas que tienes cerca de ti, bien sea desde tu rol de entrenador, bien sea desde tu rol de deportista, que son deportistas y que también necesitan de ti, necesitan de tu ayuda. Precisamente esa es una de las características que tiene el entrenamiento psicológico, que a diferencia de otro tipo de entrenamiento como el técnico, el físico o el táctico, requiere también de la colaboración del entorno. Quiero decir, si un entrenador le marca a su deportista unas tablas para mejorar la potencia de piernas, por ponerte un ejemplo, difícilmente la familia lo puede perjudicar, ¿no? De manera muy complicada puede llegar y decir, mira, todo lo que has estado trabajando lo vas a desaprender ahora. Eso no sucede. Sin embargo, con la mente sí sucede. Si tú estás trabajando con un coach deportivo, estás trabajando con un psicólogo deportivo y estás enfocándote, por ejemplo, a mejorar tu rendimiento en vez de preocuparte por el resultado, y llega tu padre o tu madre y te dice, otra vez que has perdido, pues ya está, ya se ha ido todo el trabajo al garete. ¿Por qué? Porque en lo que te estás enfocando, en lo que te están enfocando, mejor dicho, es en el resultado. Desde tu rol de entrenador, si es que es ahora que me estás escuchando tú, sucede exactamente igual. Tienes que ir en colaboración con lo que está haciendo tu coach deportivo, tu coach mental con tus deportistas. El entrenamiento mental es una pieza más del entrenamiento del deportista y cada uno tiene su parcela y todos debemos apoyarnos unos a otros, unos con otros. Esa es la clave para que de verdad el deportista salga fortalecido.
Y después de esta charla tan larga que te he dado y antes de entrar en materia, te recuerdo que entrando en mindfulsport.es puedes descargarte la guía de inteligencia emocional para deportistas. Gratis en tu correo. Y aquí sí, aquí no hago distingos. Te puede venir muy bien porque se lo descargan entrenadores, se lo descargan papás, se lo descargan mamás, deportistas, coach, psicólogos. Cada vez son más las personas que lo están descargando y yo de verdad que os lo agradezco mucho. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo enfocar ese entrenamiento mental cuando me llega en este caso un deportista con algún problema. Problemas de nervios, problemas de ansiedad, problemas de desmotivación o de falta de concentración, en fin, sabes que son múltiples los problemas mentales que se pueden encontrar y que son muchos los obstáculos que la mente nos pone para rendir como nos gustaría deportivamente, ¿verdad? Lo primero de todo, decir que esto es un error. O sea, empezar a entrenar tu mente cuando tienes un problema es un error. Lamentablemente es lo habitual, pero no es lo adecuado. O sea, para que lo entiendas, es como si empiezas a hacer preparación física cuando te has lesionado de la pierna. Y entonces dices, ahí va, necesito mejorar mi fuerza de piernas. Voy a ponerme ahora a hacer unas series, tal. No. Lo primero que hay que hacer es un trabajo de prevención para evitar esas lesiones y después lo que hay que hacer es un trabajo de potenciación de tus características físicas. Es decir, mejorar tu velocidad, mejorar tu fuerza, mejorar tu potencia. Bueno, cada uno en su deporte, las características físicas más importantes. Por eso, cuando llega un deportista y realmente está hundido, está a nivel mental bastante tocado y lo que me pide son resultados rápidos, pues ahí no tengo más remedio que serle sincero. No me enfado con él, también te lo digo, pero sí que le digo que esto hay que prevenirlo, esto hay que tomar un tiempo, ¿vale? Entonces, si es tu caso, tenlo claro. Cuanto antes empieces a trabajar tu mente, punto número 1, más problemas vas a evitar. Punto número 2, más provecho vas a sacar de todas tus características. Así que ponte con ello. Y desde aquí, de lo que te quiero hablar, como te vengo anticipando, es cómo se puede enfocar, de las maneras diferentes, cómo se puede enfocar ese trabajo con el deportista. Y cómo lo hago yo. No me gusta decir que las cosas hay que hacerlas así y punto, ni muchísimo menos. Yo no soy quien para decir cómo se deben enfocar, cómo se debe tratar este trabajo. Yo lo que sí que te quiero explicar hoy es de qué manera lo hago yo y por qué, explicarte por qué lo hago así. Yo lo veo que se puede tratar de dos maneras. Desde el punto de vista deportivo, que es, como te decía al principio, lo que busca el entrenador, lo que busca el deportista, lo que busca el papá o la mamá, ir al foco deportivo, o se puede entrenar de otra manera que para mí es mucho más completa y mucho más realista. Y que realmente siempre explico que antes del deportista, ¿qué hay? La persona. Para mí, primero está la persona y después el deportista. Por eso se puede enfocar como persona. Y a partir de ahí, seguro que se puede desarrollar el trabajo de una manera muchísimo más fluida, muchísimo más eficiente y sobre todo de manera muchísimo más satisfactoria, porque estamos trabajando con la persona, no con el deportista. Quédate con esta frase, por favor. Y no me preocupa que sea que estás trabajando a nivel físico, a nivel técnico, que estás acompañando a alguien a una competición, que le estás haciendo un análisis táctico de cómo se ha desarrollado en un partido. Me da lo mismo. Por favor, primero de todo trabajas con personas. Estás trabajando con personas antes que deportistas. El día de mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años... no sabemos si nuestros deportistas van a seguir siéndolo o no. Sin embargo, lo que sí que sabemos con total seguridad es que van a ser personas. Por eso es tan importante, es fundamental que tengas esa capacidad de ver antes de todo qué le conviene a la persona, qué le está sucediendo, ¿de acuerdo? Cuando el trabajo mental se enfoca como deportista, pues de lo que se trata es de mejorar tu mente para el deporte. Como te decía antes, bien corrigiendo errores o problemas que han surgido, o bien centrándote en aquello que quieres potenciar. Simplemente es ponerte manos a la obra y, bueno, ¿qué vamos mal? De atención, por ejemplo, pues vamos a hacer trabajo dirigido a mejorar la atención, vamos a entrenar rituales de concentración, vamos a centrarnos en la focalización. Bueno, pues eso, hay una gran cantidad, gran variedad de formas de trabajar la atención.
Sin embargo, la otra manera, enfocándote como persona, de lo que se trata es de hacer un análisis del entorno del deportista, del propio deportista, pero en las distintas facetas de su vida. Lo primero que hay que saber es si lo que le está ocurriendo en el deporte le sucede también en otras situaciones de su vida. Vamos a coger un ejemplo, algo muy habitual, y que es un deportista que rinde mal en la competición, un deportista que se pone nervioso y que no consigue dar todo su rendimiento. Bueno, esto seguro que te suena, es algo muy habitual y es algo que en cierto modo a todos los que hemos competido alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que tiene que ser consciente el deportista y por supuesto la persona que está trabajando con él es si esto le sucede en otros ámbitos. Por ejemplo, algo muy sencillo cuando estamos trabajando con deportistas jóvenes. ¿Le sucede también en los exámenes? ¿Se viene también abajo cuando tiene que rendir en un examen importante, en una asignatura que no se le da bien? ¿Sale de casa sabiendo la lección, lo que ha tenido que estudiar y sin embargo luego llega al examen y se queda en blanco? Bien, todo este trabajo es fundamental hacerlo y conocerlo. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar el motivo. Pero es muy importante eso, saber si estamos hablando de algo que sucede de manera puntual en el deporte o de algo que sucede de manera habitual en la vida del deportista. Y una vez hecho este planteamiento, pues lo que hago o lo que deberías hacer, lo que te recomiendo que hagas, es pasar al siguiente paso, que sería ver en qué se parece lo que le está sucediendo en el deporte con lo que le sucede en otras áreas de su vida. Y te digo que el 95% de las veces se encuentra la relación. Porque es muy raro que una persona que se pone nerviosa solo se ponga nerviosa cuando compite. O una persona que tiene falta de motivación solo esté desmotivado en el deporte. Es muy raro. Entonces, hacer ese análisis te va a ayudar muchísimo porque te va a crear un mapa de esa persona, te va a dar un punto de vista diferente y te va a ayudar seguro, a ver cómo es realmente este individuo y qué le está ocurriendo. Si te centras solamente en el deportista, piensa que te estás quedando muy a medias. Estás dejando muchas cosas sin tocar, sin mejorar, sin tener en cuenta. Insisto en esto y he querido hacer este programa porque no me gusta cuando un psicólogo deportivo, cuando un coach deportivo trabaja solamente a nivel deportivo. Sí, es verdad, esa debería ser nuestra función y nuestra finalidad. Pero es que hay un trabajo debajo, hay un trabajo de base que es fundamental y que se debe hacer. Además, también te diré otra cosa. Mejorando aspectos personales importantes, se mejora el rendimiento deportivo. Esto es así. Si tú consigues, por ejemplo, aplacar los nervios que te producen los exámenes en la universidad, o en el instituto, o en el colegio, también vas a ser capaz de aplacarlos en el deporte. Si tú eres capaz de mejorar tu autoestima como persona, vas a ser capaz de mejorar tu autoestima como deportista. Esto es así, todo está relacionado. Entonces, bueno, pues tenlo en cuenta porque creo que es un enfoque, desde luego a mí me funciona muy bien y que no se suele utilizar demasiado. Por último, sería darte cuenta de cómo has resuelto o cómo quieres resolver esto que te está pasando en distintas facetas de tu vida. ¿Cómo quieres resolver pues este problema de ansiedad, este problema de gestión de los nervios, este problema de miedo cuando tienes una competición importante y llevarlo también cómo quieres mejorar eso que te está sucediendo en tu vida, esa ansiedad social que en un momento puedes tener, esa pérdida de sueño que puedes tener de manera habitual, algo que te está ocurriendo que ya te digo que no se suscribe únicamente al deporte, ¿vale? Cuando eres capaz de llevar el trabajo psicológico de esa manera, eres capaz de enfocarlo de ese modo, de una manera mucho más holística, de una manera mucho más humanista, vas a centrarte en el individuo, en el propio individuo, en la persona. Se puede ir a la raíz del problema de una manera muchísimo más sencilla, de un modo mucho más saludable. ¿Por qué? Porque no estás trabajando solamente esa parte, no estás trabajando solamente un apartado que además al final está como desmedido, tiene una importancia desmedida. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se le da muchísima importancia al deporte, al resultado, al rendimiento. Y bueno, seamos sinceros, el 99,9% de nuestros deportistas van a ser deportistas de base. Y bueno, lo que te decía antes, son personas.
Entonces no hay por qué darle tantísima importancia al tema deportivo y que eso conlleve olvidarnos del tema personal. Lo importante es otra cosa, hazme caso. Trabajamos con personas antes que con deportistas. Una persona que rinde bien en su vida es una persona que antes o después va a acabar rindiendo bien también en su deporte. Una persona que gestiona bien sus emociones en su vida, en el colegio, en las amistades, en su familia, en la pareja, en el punto que tú le quieras poner, es una persona que al final también lo va a acabar gestionando bien en el deporte. Bueno, no sé si te ha llegado la idea que quiero trasladarte con este programa. Sobre todo, bueno, pues es una pequeña reivindicación de la importancia que tiene trabajar con las personas de una manera global. La importancia que tiene el no centrarte solamente en el, por así decirlo, maldito resultado, en la maldita competición. Que justo lo contrario, para mí la competición es algo muy bonito, es algo que ayuda muchísimo, pero que hay que saber enfocarlo bien. Y la persona, lo que entra en la competición, lo que entra en el campo de juego, siempre es una persona, no un deportista. Tenlo claro y empieza a trabajar de esa manera con los deportistas que tienes en tu entorno. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte y que hayas aprendido nuevas maneras de entrenar tu mente desde ya mismo. Si te ha gustado, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, te suscribas al canal, lo compartas y me sigas ayudando a hacer crecer este proyecto, el proyecto de inteligencia deportiva. Y si quieres realizar una sesión gratis de entrenamiento mental, entra ahora mismo en mindfulsport.es e infórmate de cómo hacerlo. Y ya lo sabes, todo tu potencial deportivo lo guardas dentro de ti, solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.